Bienvenidos a Conciencia Lumínica. Desconexión por expansión. Han cambiado ellos, que han querido hacer ese sistema, porque siempre que ha habido corriente. Y aquí a 25 kilómetros tenemos una térmica que se gastaron un dineral y habrá estado 15 años en uso y ahora la han dejado parada. Y ahí están desmantelando las térmicas. Entonces, ¿cómo va a haber energía suficiente si la están quitando para poner renovables, que es una trampa? Claro, ahora, problemas con la energía renovable, como dicen ellos. España depende cada vez más de energías renovables como la eólica y la solar. Depende, no, que están metiendo más cada vez, no que dependa. Depende quiere decir como que no hay otra cosa. Y tiene que ser por cojones, ¿no? Depende de algo que tú no puedes cambiar. No, no, no. Aquí nunca había problemas con la energía. Ahora que se han metido con la Agenda 2030 a darle caña a las renovables, que nos están sacando un 60% de cada factura de la luz para pagar todo eso, y después se lo llevan calentito las empresas privadas que la están montando y las están gestionando y se están llevando los dividendos y lo estamos pagando nosotros con nuestra factura de la luz, con el 60% de cada factura es para energías renovables, para montar placas solares y aerogeneradores. Ya. Así funciona esto. El cuarto problema de mantenimiento o inversión. La falta de mantenimiento y infraestructuración eléctrica puede llevar a averías. Falta de inversión en nuevas tecnologías o almacenamiento energético también pueden dejar el sistema vulnerable. Ciberataques o sabotaje. La digitalización del sistema eléctrico abre la puerta a posibles ataques informáticos a la red eléctrica o los operadores del sistema. Todo esto es Agenda 2030, el cambio climático. Tú lo estás viendo, le echan la culpa al cambio climático, a la climatología o la dependencia de no sé qué, no sé cuánto, pero que no es así. Ellos quieren echar la culpa a alguien, al cambio climático y a ciberataques y que va, es ellos que lo que le están haciendo todo. Algún impuesto o algún gasto quieren generar con esto. Quieren meter miedo a la población. Cuando la población reaccione, le van a dar una solución. Como siempre, crear problemas, esperar la reacción y darle la solución. Y la solución yo creo que va a ser gastar un montón de millones en armamento militar para repeler todos estos ataques. De modelo energético en España es una fuente de dependencia de hidroeléctricas, térmicas y nucleares hacia las energías renovables, especialmente en la solar y la eólica. Fue financiado por una combinación de fondos públicos, bancos privados, empresas energéticas y fondos de inversión internacional. Financiadores del cambio a renovable, fondos públicos, gobierno de España a través de subsidios, primas a las renovables, subastas de energía y planes estratégicos como el PNIEC, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. La Unión Europea, los fondos de la Unión Europea fueron los que estructuraron el proceso. Plan Next, Generación Unión Europea Post-COVID, que destinó miles de millones de euros en la transición energética. Y programa Red Power Unión Europea. Banca privada y fondos de inversión. Grandes bancos españoles como el Banco Santander, CaixaBank y BBVA financiaron proyectos de energía renovable, parques solares y eólicos. Fondos como BlackRock, Brookfield y Macquarie y QQR invirtieron en empresas e infraestructuración energéticas españolas. Ahora, lo más interesante de todo esto es empresas que se beneficiaron del BBVA y Santander es de los mismos que has de estos, ¿cómo es que has nombrado? Claro, son la misma corporación, solamente que ellos financian. Son bancos españoles que han sido comprados y mantienen sus nombres para que la gente crea que es el Banco Santander y que es BBVA, que es el Banco Bilbao Vizcaya, pero están comprados por esas grandes corporaciones. Ellos manejan ya la entidad, solamente es un cartel con un nombre. Claro, la idea es que ellos tengan el control de su totalidad de lo que es el financiamiento, la inversión, la ganancia en su totalidad. BlackRock, el dueño de esos bancos. Al final es BlackRock más dos bancos de BlackRock. Claro. Ahora, por ejemplo,
Empresas que se beneficiaron del cambio a renovable, energéticas españolas. Iberdrola, líder en renovables, ha invertido fuertemente en energía eólica, onshore y offshore. Se han expandido internacionalmente. Naturgy, antigua gas natural fenosa. Naturgy, antigua gas natural fenosa, reconversión hacia gas y solar. Endesa, filial de Enel Italia, ha cerrado centrales térmicas y apostando por fotovoltaica y almacenamiento. Acciones energéticas, uno de los principales productores de energía renovable, 100% limpia en España y América Latina. Acción Energía. Empresas constructoras y tecnológicas, Siemens Gamesa, fabricantes de aerogeneradores, beneficiados por el auge eólico. SolarPack y Solaria y Greenchir, o empresa especializada en proyectos solares. Ferrovial ACC y Cobra, Grupo ACC, y involucrado en la construcción de infraestructuras renovables. Beneficios estructurales para corporaciones. Las renovables no solo se instalaron por ecología, generan retornos estables a lo largo plazo, ideal para fondos de inversión. A cambio de las primas renovables, incentivos entre el 2004 y el 2012. Muchas empresas garantizaban ingresos del 20 hasta 25 años de financiamiento. Resumen, financiadores, gobierno de la Unión Europea, bancos y fondos internacionales. Beneficiados, Iberdrola, Endesa, Acciona, Siemens, fondos como BlackRock y constructoras. Este cambio estructural también ha concentrado el mercado en manos de grandes actores, a pesar de que las renovables podrían permitir descentralizarlos. Autoconsumo cooperativo. Nosotros nos han encarecido el recibo un 60%, para que todas estas empresas hagan negocio y tú veas cómo le dan los dividendos. Le dan un 20, un 15% de rentabilidad al año, anual, claro, a costa de pagarlo nosotros. Mira, acá hay al final no es ecología, es que ellos tienen que buscar una forma de ganar más dinero, de seguir girando la rueda, que la rueda económica no pare y que ellos no paren de ganar dinero. Y se han inventado esto. Claro, porque mira, en conclusión, en todo este pleito, en todas las empresas que se han visto inmiscuidas y en el proceso del financiamiento de todas las acciones, el que tiene causa directa e inversión directa dentro de todas estas empresas es BlackRock en su totalidad, porque tiene mucha inversión en las principales empresas y sectores energéticos. BlackRock gobierna España, no el presidente de gobierno, no claro. Las cortes, no nadie. Entonces, BlackRock es la que tiene el principal control de todo lo que es energía en España, incluidas las renovables. No necesariamente como accionista mayoritario, pero sí como inversor institucional relevante, en el cual influye estratégicamente en la gobernanza y la orientación de todo el país. Pero si BlackRock tiene acciones en Ferrovial, tendrá BBVA, el Santander, tiene todo. Es que, claro, él no puede hacerlo como socio número uno y que solo esté él. Tiene que tener más gente para que parezca que es entre todos. Pero no es entre todos. Porque si tú manejas a los demás socios, si sois 4 socios, pero tú eres el que maneja a los 4 en la sombra. Claro, lo que él está haciendo de que está generando... No se vea que sea un monopolio. Él no quiere que la gente vea que sea un monopolio, porque entonces la gente se da cuenta. Claro, pero entonces esto no es un monopolio. BlackRock tiene todo el control del sistema español, de lo que es las hidroeléctricas, de lo que es la inversión, de lo que es las energías renovables y de lo que es el ingreso del total control de lo que es la luz, el sistema eléctrico en las casas y en la población. Y de los principales países de Europa, Francia, Alemania, Italia, están todos lados. Ahora, imagínate el nivel de control que tiene BlackRock como corporación dentro de lo que son las instituciones de los países y de los presidentes para dominar todos los sistemas en el nivel geopolítico mundial, solamente en Europa. Entonces, pues... Vamos a hacer un día de investigación de la Segunda Guerra Mundial, que yo esto todo lo tengo bastante estudiado geopolíticamente, y cómo estas empresas llegaron en el 45 o para la Segunda Guerra Mundial y ya no se fueron. Simplemente los americanos
se entrometieron en la Segunda Guerra Mundial para quedarse aquí. Y Europa es una copia del sistema financiero y de la forma que tiene de control político que ya está implementado en Estados Unidos, que ya sabemos en qué familias recaen, qué familias saltaron el Congreso y metieron allí el banco americano nacional, que son 3, 4 banqueros. Pues aquí con el FMI pasa lo mismo, es una copia. El sistema europeo es una copia del sistema americano. Y eso ya vino en la Segunda Guerra Mundial y se quedó. Porque se quedaron aquí los espías, se quedaron todos aquí montando todos estos, digamos, países socialdemócratas. Socialdemocracia, que es una mentira. Que es que no, ni es social ni es democracia, porque el pueblo no elige nada. Ahí tenemos 4 o 5 títeres que sacan unas leyes que la gente vota por ideología y son cerradas. Las listas son cerradas, no son abiertas. Las leyes son cerradas, tú no puedes votar si quieres este artículo sí, este no, esto. Viene todo dado, es todo una mentira y utilizan pues muchísimo control, digamos, del ejército militar, mucho control militar. En el COVID se vio descaradamente cómo los militares creaban bulos o quitaban información, lo que les convenía, y llevaban la bola, digamos, llevaban la información para el lado que a ellos les interesaba. Claro, entonces hay que entender que muchas de las corporaciones tienen el control total de los países. Claro, claro, pero de hace años ya. Claro, De hace 60, 70 años. No es que esto lo vayamos a inventar nosotros ahora. No, entonces la gente que dice, no, pero eso es mentira, ustedes están hablando piedras. No, tiene que entender que BlackRock no es el dueño absoluto, pero sí es copropietario e influyente en casi todas las grandes empresas energéticas españolas y en el mundo. Su presencia en la transición energética forma parte de una estrategia global de control sobre sectores estratégicos usando la bandera de la sostenibilidad y el cambio climático, de la inversión y de Agenda 2030 económico. Pero lo que están haciendo en sí es una totalidad de control y de dominio geopolítico mundial sobre los países más importantes del globo. ¿Por qué? Porque estas corporaciones en su totalidad tienen el control absoluto. Entonces, hay que entender que igual que los Rockefeller y la mayoría de personas que instituyeron o crearon sistemas de control y de dominio, estas empresas lo que hacen es seguir teniendo el control en la totalidad a través de la deuda, a través de los procesos que son los servicios, como es el agua, la luz, el teléfono, el internet, y todos los medios son parte del sistema de control de los grupos jerárquicos de poder y control. Y si no te dejas, te montamos una guerra o nos cargamos tu presidente, como le pasó a Carrero Blanco. Cuando cambiamos del régimen anterior a la socialdemocracia que tenemos ahora, había el ministro, digamos, máximo, de máxima confianza del régimen, lo puedes buscar, Carrero Blanco, se entrevistó la tarde antes de su atentado con el mismísimo Henry Kissinger, que le quiso evadir de quitar las centrales nucleares y que España abandonara, digamos, la carrera armamentística nuclear. Porque el régimen estaba extrayendo minerales de Andújar, que es un pueblo de aquí de Andalucía, y de muchas minas también de Galicia, para seguir con su... Bueno, ahí quedó la central de Lemoniz, en el País Vasco, que se hizo entera y no se le metió ni un gramo de esto, ¿cómo es? De lo que sirven. ¿Cómo es? El material este que tienen las nucleares, que es tan peligroso. Nunca se cargaron. Esa central se hizo entera y se las buscaron tanto la CIA como estas empresas para que no funcionara. En ambas casas y ya estamos listos. Sí, estamos potencializados, guiados, cerrados, blindados en mi casa y en tu casa. Listo. Ok, vamos a conectar con el apagón eléctrico en España. Te voy a lanzar una serie de preguntas y me vas diciendo. ¿Qué causó el apagón, Eduardo?
Sí, se verifica el proceso de una interferencia de jerarquías en proyección hacia el campo, hacia el área, hacia la dimensión, hacia lo que son los perímetros de la interconexión. Hay que entender que este ejercicio es una proyección a nivel dimensional del campo de las estructuras geopolíticas y jerárquicas en conexión de estructuras draconianas y reptiloides en proyección hacia la población. Están intentando estructurar el proceso de la proyección dimensional para verificar el proceso de lo que es parte de lo que es una estructura psicosocial, para poder interconectar directamente con la información de la interconexión de cada individuo y de la civilización en su totalidad, para poder verificar cómo ellos van a interactuar ante una crisis, ante un temor, ante una duda, ante un ataque de alguna forma, de alguna manera. Hay que entender que estas jerarquías y todos estos grupos de élite, de control y de poder en su totalidad tienen el control absoluto de los que son esos sistemas eléctricos de, puede decirse, electricidad y el agua. Ellos controlan todo lo que son las corporaciones y estas corporaciones dominan todo lo que es la geopolítica y los suministros básicos de lo que son parte de la naturaleza y de la existencia humana. Entonces, toda esta esencia de la proyección jerárquica de control en su totalidad es una estructura de una proyección psicosocial. Se cortó el suministro de diferentes plantas de proyección a nivel dimensional ya programados y establecidos por niveles jerárquicos para verificar el control de la masa en su totalidad, del colectivo de los individuos en sí como especie. ¿Por qué hacen eso? Pues necesitan establecerse, verificar el nivel de vehemencia, de miedo, de pánico, de terror y de sumisión de la población en su totalidad. ¿Para qué? Para que se establezcan límites de perímetros en un futuro de cómo se puede rediseñar, estructurar y controlar a la masa crítica. Ok, Eduardo, ¿quién es el responsable del apagón? Sí, se verifica grupos jerárquicos en proyección de interconexión a los que son corporaciones en la totalidad que tienen el control de la masa de lo que es, puede decirse, la institucionalidad de todos los sistemas eléctricos y sistemas de lo que son energías renovables. Hay que entender que todas estas empresas y corporaciones son redirigidas por grupos de poder en su totalidad, que son, puede decirse, parte de la simiente de la serpiente, estructuras de control, de proyección, de dominio masivo. Hay que entender que estas jerarquías y corporaciones en su totalidad, que son dirigidas por sectas o por grupos jerárquicos sin control, tienen la totalidad del dominio de la masa, de lo que son los, puede decirse, hidroeléctricas o los que son los generadores de energía eólica o energías renovables en todos sus niveles y sus camas. Entonces, muchas de estas estructuras se creó, se diseñó, se manifestó y se procesó para dar, puede decirse, parte del proceso de la interferencia, de la manipulación hacia lo que es la población. ¿Quiénes fueron los causantes? Sí, parte de los miembros de la estructura del sistema que controla la élite en su totalidad, verifican el proceso de la interferencia de la masa en su totalidad para ver y sentir y observar cómo los españoles actúan, reaccionan y se mueven ante los ataques psicológicos y mentales y dimensionales hacia la masa, ver el accionar de cada individuo, de cada persona para entender qué tan adoctrinado y qué tan manipulado está. ¿Cuál ha sido el impacto del apagón en la población? Sí, la población sintió muchísimo miedo, terror, pánico, angustia e inseguridad, porque entendió que no tiene nada seguro, que simplemente al tener un corte de un sistema eléctrico se pierde la total seguridad de su propia existencia. Entendieron que no se sienten bien, no se sienten protegidos, no se sienten seguros, entienden que absolutamente nada les brinda una seguridad, porque entender de que si no cuentan con el fluido eléctrico o no cuentan con el agua en su totalidad, se pierde todo este adelanto mental, como dicen ellos, se pierde todo el control de la seguridad ficticia que le da el sistema.
Estas entidades entienden eso y estas jerarquías y grupos geopolíticos mundiales y la sociedad en su masa de todas estas corporaciones de poder y control entienden de que es parte del dinamismo de la estructura del sistema de la población. ¿Por qué? Entender que la mayoría de personas no comprenden que el temor y la duda que les genera no tener el control sobre una situación los lleva al límite al fractalizarse, a desesperarse y a entender que ellos no controlan absolutamente nada dentro del sistema. Sí, el humano no controla nada en lo absoluto dentro del sistema. Hay que entender que la mayoría de estas corporaciones y élites tienen el control total de lo que son los servicios en todos sus niveles y sus gamas. Ok, Eduardo, ¿qué han querido conseguir? Sí, ¿qué quisieron conseguir? Verificar el nivel de emoción, de proyección a nivel dimensional, es la estructura del campo de cada individuo. Intentar interiorizar el proceso de la verificación de la conexión de cada individuo con su conciencia. Verificar el nivel mental de la interacción del proceso de la dimensión. Cómo cada individuo actúa, cómo cada individuo se mueve, cómo cada persona entra en pánico, en disociación, en angustia y en miedo. Entonces, estas entidades y las jerarquías en su totalidad entendieron de que al pueblo español es muy fácil hacerlos que teman, hacerlos que se sientan inseguros. Son un pueblo muy adoctrinado y manipulado por el nivel jerárquico total de su control de manipulación en todos los niveles y sus escalas. La mayoría de acciones y situaciones, estas jerarquías lo utilizan para rediseñar toda la estrategia de control geopolítico mundial. Hay que entender que no solamente son dominados por estas entidades, sino por las corporaciones en su totalidad que tienen el total control de nuestros países. ¿Qué quieren o a dónde quieren llegar, Eduardo? Sí, a dónde quieren llegar, a verificar el proceso de la proyección del pánico y el terror total. Hay que entender que no es solo un país, son varios países. La proyección de la dimensionalidad en cada país. Estas entidades o estos grupos de control geopolítico en su totalidad tienen el control de todo lo que son los servicios eléctricos en toda su institucionalidad. Servicios eléctricos, servicios de agua, servicios hidroeléctricos de agua también, servicios de lo que son energías renovables, eólicas y de gas. Entonces, estas corporaciones en su totalidad tienen el control de la totalidad de lo que son los países. Entonces, lo que ellos van a intentar o van a hacer con esto es generar el pánico social, generar el miedo, la angustia, la desesperación y el terror colectivo para que el individuo pueda seguir brindando su energía, cediendo el poder, cediendo el control y hacer que la masa crítica del pueblo español ceda su control y ceda su poder, ceda sus derechos, para que necesitaron que se genere la Segunda Guerra Mundial como una estructura global para que pueda existir lo que es BlackRock. Se creó como una estructura financiera global para que permitiera que su surgimiento y por eso se diseñó y se estructuró la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en 1944, Bretton Woods, él fue el que la apoyó y creó parte de lo que es la creación del Fondo Monetario Internacional y el Fondo Mundial y el Banco Mundial. Reconstrucción europea, Plan Marshall, reconfiguración del poder económico mundial hacia Estados Unidos, consolidación de Wall Street como centro financiero global. Entonces, en este nuevo orden económico, las grandes gestoras de fondos como BlackRock, décadas después, pudieron surgir y expandirse globalmente. Que esos prestamistas le prestaban dinero a los dos bandos. Ahí ya tienes que ver lo que hay. Quieres que se hundan los dos, que se autodestruyan y ahora sean tus siervos. ¿Por qué? Porque los dos te deben una millonada. Y hasta en España había un banquero que fue contrabandista, fue un traficante de esclavos, fue traficante de armas, que se llamaba Joan March, que también financió o apoyó o ayudó a los dos bandos. Estaba ayudando a Francia, estaba ayudando a los americanos y estaba ayudando a los alemanes. Joan March, que es la banca March de hoy en día. Fundó hasta un banco
como todos los bancos que se han fundado, han sido de contrabandistas y de creadores de guerra y de generadores de guerra. No han salido esos fondos de la nada. Trabajando no han salido esos fondos para montar un banco. Mira, BlackRock no domina países de forma directa a través de la deuda, pero ¿cómo lo haría un Estado o una institución como el Fondo Monetario Internacional? Sin embargo, tiene influencia enorme sobre la economía, la deuda pública y decisiones macroeconómicas de muchos países a través de las siguientes vías. ¿Cómo influye BlackRock en países mediante la deuda? Compra de bonos soberanos. BlackRock gestiona billones de dólares a través de fondos que compran bonos de Tesoro de Estados Unidos, deuda pública de la Unión Europea, Latinoamérica, Asia y África. Es uno de los mayores acreedores institucionales del mundo, aunque actúa como intermediario para miles de clientes, fondos de pensiones, gobiernos y bancos. Ejemplo, BlackRock es uno de los principales tenedores de deudas de países como Estados Unidos, Italia, España, Brasil, México y Japón. Asesoría directa a gobiernos. Durante crisis económicas, varios países han contratado a BlackRock como asesor técnico financiero. GR Grecia, crisis del euro. AR Argentina, reestructura de la deuda. Colombia, fondo de pensiones. Y ESG, Italia, gestión post-COVID. Y Estados Unidos en el 2008 y durante la pandemia. La Fed le confió compras de activos. Esto le da acceso a información privilegiada y le permite influir directamente en políticas fiscales, energéticas o monetarias, control de bancos y empresas estratégicas. BlackRock tiene participación en bancos centrales indirectamente a través del ETF, que es con bonos y acciones. Empresas privatizadas que eran estatales eléctricas, aguas, transporte y minería, como lo que sucede en España. Esto le da el poder económico sobre sectores clave de múltiples países y poblaciones. ¿En cuántos países BlackRock tiene influencia real vía deuda? BlackRock tiene operaciones activas en más de 100 países, pero su influencia significativa se concentra en más de 30 países donde posee gran parte de la deuda soberana, al menos 15 países donde ha sido asesor directo o controla los sectores estratégicos. Países, domina países, legalmente no. BlackRock no es un Estado, ni una entidad. Ni quiere que sea, que se diga. No le interesa. Económicamente se influye, controla activos de más de 100 billones, más de 10 billones de dólares, incluyendo la deuda pública, infraestructuras y sectores estratégicos. Su poder no está sometido a elecciones democráticas ni de mecanismos de control público. BlackRock no domina países como lo haría el imperio, pero su influencia en la deuda y la economía de decenas de países le da un gran poder silencioso, global y creciente sin rendir cuentas a ciudadanos. Entonces, hay que entender que toda esta infraestructuración de sistemas de gobierno, de grupos de poder, en su totalidad corporaciones, son las que dominan a los países, y pues España está completamente endeudado y aparte está ahorcado con el sistema que ellos están implementando. Tienen el control de la deuda, tienen el control de los sistemas eléctricos y en todo en su totalidad. Y no solo ahí, sino en toda Latinoamérica y en todos los países. Entonces, hay que entender que estas corporaciones pueden tomar decisiones sobre nosotros y sobre los países en los que nosotros vivimos. Hay que quitarse esa idea de que somos libres y de que la nacionalidad que tenemos está por encima de la democracia, por encima de las libertades. Eso no existe, es una mentira, es un engaño en su totalidad. Ellos deciden sobre los países, los gobiernos y sobre nosotros. Hay quien tiene vaca y hay quien tiene humanos, y esta gente tiene humanos. Claro, y no sabemos qué clase de entidades o jerarquías dominan a estos ficherías. Entonces, imaginemos que sean grupos o sectas de poder o control o grupos secretos de control o masones o illuminatis o sectas. Entonces, este sistema está siendo controlado en su totalidad por entidades muy pesadas y oscuras dentro de todos los niveles, en todas las escalas y en todas las formas. Es un tema muy oscuro. Inversión a largo plazo. Entonces, es un grupo de inversión, o sea, que hasta tú puedes invertir ahí. Si tienes X dinero, los metes ahí y ellos te lo gestionan. Después te dan un tanto por ciento anual. Si te interesa bien, si no, lo inviertes en otro lado.
Claro, o sea, Entonces igual, son muy poderosos porque tú puedes meter, todo el mundo puede meter que quiera. Entonces ellos tienen muy bien estudiado las estrategias, ya tienen hecho todo, porque ya manejan todo. Entonces es solamente darle al botón. claro, el que tiene dinero puede invertir en estas corporaciones o empresas. Algo no, nada. Claro, por eso el O gobierno, quitan del medio al juez, o le pagan al otro, o se caduca la causa por tiempo, prescribe, o hay un error de forma que deja invalidado todo el caso, o esta prueba no tiene la suficiente validez porque se ha tomado de forma ilegal. Siempre hay algo, siempre buscan para que no pase nada. Es todo un cuento y una mentira. Entonces al final el que paga es el ciudadano. al final el que paga es el ciudadano y el que se come todo el problema. Claro. ¿Cómo es? O sea, estas corporaciones tienen el total control a través de la deuda de todos los países, de todos los gobiernos, de todos los ciudadanos. Y es que lo hacen por todos lados. Te monta un mecanismo europeo que tú lo ves y dices, pues esto es como quien dice, no, a ver, estatal, es gubernamental, ¿no? Es de dentro de la Comunidad Europea, pero no, no hay un fondo que se coja de los impuestos de toda la Comunidad Europea y se guarde una alcancía y se deja ahí para cuando haga falta. No, simplemente son todas estas empresas que tienen el capital y lo ponen ahí y ya te sacan como que es esto. Y son ellos. O que te prestan por Vanguard, te prestan por Barro, te prestan por el MEDE, que tú te crees que es gubernamental, porque dicen mecanismo de endeudamiento europeo. O ¿te crees que eso es a nivel gubernamental? Y no lo es. Pero esa es la parte de la dinámica de que todos los países caigan en el juego del atrapamiento colectivo y no se den cuenta. Claro. Y pues, ¿qué puedes hacer si el pueblo es muy ignorante y no se da cuenta de absolutamente de nada? Además que tienes que ver que tenemos un patrón dinero-deuda y que el dinero es fiduciario, o sea, el dinero ficticio. Son ceros y unos en un ordenador contable. Ese dinero no existe físicamente ni en billetes ni en monedas, y menos está respaldado en oro, porque ya el patrón oro lo quitaron para lo mismo. Porque antes nadie podía imprimir más moneda o más ceros y unos en un ordenador que valor tenía en el mercado las reservas de oro que tuviera, pero claro, eso hacía al sistema finito, no infinito. Ahora mismo es infinito. Ellos pueden imprimir todo el dinero que quieran. Antes no, antes estaban agarrados del cuello con el oro. Si tenía X en oro, X podía tener. Si el dinero, si el valor del oro bajaba, tenías que retirar moneda, creo, o no lo sé, eso, si retiraban moneda o simplemente ya se quedaba. Pero tenías que tener un respaldo. Ahora el dinero no tiene ningún respaldo. Y ahora con el apagón y el dinero digital que quieren ponerlo, imagínate, nadie podía haber pagado, en muchos sitios estuvo 24 horas sin luz. 24 horas que estás sin dinero, que no existe. No puedes comprar un bocadillo, no puedes echar combustible, no te puedes tomar, que tomarte un café y vas ahí, pero es que tomarte un café no vale nada. Pero es que son cosas, pagar el seguro del coche, poner gasolina para ir al siguiente día a trabajar, todo, no tienes dinero, no puedes hacer nada. Tú imagínate que no tienes dinero. De la noche a la mañana, ¡pam!, apagón y no vales nada. Ni un solo centavo. Claro, ahora mismo el que tiene metálico por lo menos puede tirar metálico, pero es que también muchos comercios, como están todos digitalizados, como las grandes superficies, no podían cobrar y muchas cerraron, porque no pueden hacer la contabilidad. No te pueden cobrar un cartón de leche aunque tú tengas dinero en metálico. Tienes Claro, que ir a la tienda de barrio, que te lo hacen en mano. claro. O Si sea que tiene, ellos nos quieren llevar al control total, porque todo va a que el pequeño negocio se hunda y se queden solo los grandes mercados, las grandes multinacionales. Cuando eso sea así, cuando no haya la típica tienda de barrio que tenga ahí sus productos que tú lo puedas canjear por tu dinero,
O incluso a unas malas le puedes hacer un trueque. Le llevas una radio que valga 100 soles y aunque el tipo te dé 50 soles en queso, pero por lo menos, ¿no? Tienes algo, ¿no? Aunque hayas perdido la mitad del valor de la radio, pero es que tú vas a una gran de superficie donde todo es digital y ¿qué le llevas allí si no tienes nada? Claro, No te coges nada, no te coges nada. Tú a un tendero de barrio, por lo menos de alguna forma, si lo conoces, tus vecinos, tú puedes tener algo de valor que a él le valga, aunque sea hasta mano de obra. Le puedes echar un cable un día que esté saturado de trabajo o a descargar un camión y él te dé 2 docenas de huevos o 2 cartones de leche. Pero en una gran superficie, ¿cómo le dices tú eso? ¿A quién? Si eso es una entidad, ahí no existe nadie, no tiene dueño. Al no haber un dueño, nadie te puede ayudar. Es una entidad. Es como un banco. claro. Es como acá, por ejemplo, cuando pasó eso del dinero electrónico, pues mucha gente no se adaptó a lo que es el dinero electrónico. Entonces lo que hicieron fue, la mayoría no aceptar, empezaron a seguir haciendo el intercambio de que venía con su teléfono diciendo que tienes dinero electrónico o tengo para pagar en electrónico, le dices que no, que al final él tiene que adaptarse a lo que el grupo está diciendo, porque la sociedad es la gente la que mueve el sistema. Entonces, no puede venir con su dinero electrónico, pero al final solo son códigos de datos dentro de un aparato, de un servidor o de un ordenador. Entonces, ellos aprovechan eso de que el ciudadano mucho se basa en lo que dice el sistema, en lo que el sistema dogmático controla, en lo que el programa base estructura. Entonces, eso es lo que tiene un peso en la totalidad del atrapamiento colectivo de toda la masa y de la civilización. Es que tú imagínate, dinero electrónico. Ahora se forma un cataclismo o hay una guerra en tu país y tú cómo te escapas. Pues yo estoy en España. Yo siempre pienso, si aquí la cosa se pone mal, yo cojo mi dinero en efectivo, en metálico, me voy a Marruecos o me voy a otro país de África que esté más o menos bien y mi dinero sirve. Pero mi dinero electrónico, ¿cómo me llevo yo mi dinero electrónico a Marruecos si hay un apagón en España y no me dejan sacar el dinero? No se puede. ¿Cómo le hago yo la transferencia o cómo le digo yo a Marruecos que tengo 100.000 euros en el banco o 20.000 euros en el banco? Si no tienes algo físico que lo pruebe, pues no. Ahora, si lo llevo en un maletín, le digo, mira, aquí está mi dinero. ¿Cuánto es el cambio por el tuyo? A tanto. Ahí lo tienes. Dame el tuyo y empieza a funcionar en tu país. Pero toda esta vaina empezó con los antepasados de todo este bicherío, a través de los cruzados que hicieron el proceso de lo que es el fideicomiso, que a través de un papel tú dejabas el dinero de lo que ibas a mover desde un país a otro país, y ya te entraban como un papel, como un pagaré, como un bono sellado y firmado, y tú ibas al otro país donde estaban estos prestamistas, donde tú ibas con este dinero y cobrabas tu dinero ahí, ya convertido en la moneda local. Entonces es así, estas corporaciones siempre han existido, siempre se han movido entre las sombras y siempre han tenido el control del juego geopolítico mundial, geoeconómico. En cada Siempre. momento de su forma, pero lo han tenido, claro. Y lo siguen teniendo. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Lo quemamos? Venga, vale. Ya, vamos a entrar. Bien. Vamos a entrar, vamos a revisar lo del apagón. Ya tenemos una base de lo que sabemos de cómo se mueve el sistema en su totalidad. Ya sabemos quiénes dominan España, quiénes dominan Perú, cómo son las corporaciones, las instituciones, los sistemas, un pulpo que se mueve entre las sombras. Son Cthulhu. La verdad que son futuros. Todas esas corporaciones son dominadas por Son Cthulhu. entidades. Yo he trabajado por una entidad estatal Ha sido muchos parte años. de la dinámica del juego. Me han apretado, pero bien. Pero ya te diste cuenta de cómo se basa el sistema de control y de dominio. La verdad es que sí. Bueno, ahora sí, chico perico, entremos y hagamos la sesión. Del apagón va a salir muy buena información. Pues ya tenemos una base de información de lo que se interconecta. Hay que entender que esto del apagón puede ser una práctica en su totalidad.
lo que pueden ellos estar haciendo para provocar en un futuro, para ver cómo reaccionan las personas. Es igual que lo mismo en la época de la pandemia, del COVID. Claro, claro, Es, ¿cómo se Esto es un dice? sondeo, esto es un sondeo, a ver qué pasa. Es un A ver qué psicosocial. hace. Es un psicosocial para ver cómo actúa la masa y el ganado. Y España yo creo que es el laboratorio donde primero meten todo y después si sale bien o ellos estudian, lo meten al resto del mundo, porque como yo qué sé, tenemos los españoles buen humor, ¿no? Tenemos, o por lo menos eso se cree fuera. Pues tú ves a la gente que está jodida, pero el otro día uno estaba tocando el himno de España con una trompeta, cuando el COVID que nos tiene encerrados legalmente. Iban la policía con la sirena y las luces puestas por las calles, la gente la aplaudía, se dedicaban a hacer bizcochos, a poner bailes con un altavoz por los balcones y el vecino enfrente bailando contigo en el otro balcón y como que Mira, no toman cachondeo las cosas, ¿sabes? mira, Como que no tienen gravedad. te voy a soltar una perlita, pero de algo bien bonito, para que me entiendan. Dímelo. Lo que es el psicosocial, para que la gente entienda. ¿Cómo opera la esclavitud moderna en el ser humano a nivel psicosocial? Condicionamiento mental. Desde pequeños somos educados para obedecer normas, competir, buscar éxito material y consumir. Esto crea una estructura mental que normaliza la explotación. Así es el mundo, como dicen muchos. Asocia el valor personal con productividad y dinero. Reprime el cuestionamiento profundo. Ansiedad que te genera también y el miedo. El sistema que sostiene generando miedo. Este sistema se sostiene generando miedo en las personas. Miedo a perder el trabajo, la salud, el estatus, miedo a quedarte atrás o quedarte solo, miedo al castigo o al rechazo si piensas diferente. Esto crea personas adaptadas pero desconectadas, atrapadas en estados de estrés crónico que reducen la capacidad de pensar críticamente y de actuar con libertad. Aislamiento y fragmentación. Aunque vivimos hiperconectados digitalmente, estamos aislados emocional y comunicativamente. Falta de vínculos reales, competencias en lugares de cooperación. Imposibilidad de unir fuerzas para cambiar estructuras de control, como estas élites que dominan todo el sistema y sus corporaciones que son los tentáculos en las sombras. Identidad fabricada. Muchos forman su identidad según lo que el sistema valora: apariencia, éxito laboral, títulos, marcas. Esto lleva a una falsa identidad, vacía de sentido interior, que perpetra el consumo de la desconexión con lo esencial. Desesperanza aprendida a través del bombardeo de noticias negativas y la falta de modelos reales de cambio. El ciudadano promedio interioriza la idea de que no se puede hacer nada. Es un estado mental perfecto para que el sistema se mantenga sin resistencia. Seamos esclavos de todo. ¿Cuál es la salida psicosocial? Reprogramar la mente, cuestionarte creencias impuestas y abrirte a nuevas formas para ver el mundo. Reconectar con el cuerpo, las emociones y la intuición. El sistema se dirige al cerebro racional, pero ignora lo esencial que es el sentir. Recrear comunidad, volver a lo local, a la tribu, a los vínculos verdaderos, dar sentido a la existencia, fuera del consumo del trabajo esclavizante y del entretenimiento vacío. En resumen, la esclavitud moderna no solo es económica, es psicológica, emocional y cultural. Libera primero la mente, luego el resto sigue. Ahora, ¿qué pasa cuando este sistema psicosocial influye mucho en lo que es el perder el servicio eléctrico, perder la luz? ¿Entiendes? Perder el servicio eléctrico es el contexto. En el contexto, el sistema psicosocial y económico global puede verse como algo más que un simple corte de luz. Mira, hay niveles como las relaciones, por ejemplo, que sentir que se pierde el control social y tener mucha dependencia total de este sistema. La mayoría de las personas no pueden sobrevivir sin electricidad. Afecta la comida, los refrigeradores, la comunicación, el internet, agua, las bombas, calefacción, transporte, seguridad y salud. Esta dependencia absoluta convierte la electricidad en una herramienta de control masivo, como nuestros queridos amigos de Vanguard, BlackRock y
los demás que están ocultos. Si el sistema colapsa o alguien corta el suministro, el caos se instala en horas. Ahora, mucho de este sistema es controlado de lo que son el sistema eléctrico en todos nuestros países, especialmente en España, por estas corporaciones que tienen el dominio total de lo que son las hidroeléctricas y las energías renovables en todo su sistema en su totalidad. Pues Vanguard y BlackRock tienen la estructura del control total de lo que es el financiamiento, la inversión y los ingresos en su totalidad como ganancias. El impacto social de un apagón, ansiedad colectiva, el silencio, la oscuridad, la desconexión a la tecnología generan angustia, especialmente en sociedades hiperconectadas como la española. Pérdida de control. El ciudadano siente que su mundo se desmorona. Es una experiencia que rompe la ilusión de la seguridad que le da el sistema. Aislamiento, sin medios de comunicación. Muchas personas quedan totalmente incomunicadas, reforzando el miedo a la desinformación, a lo que va a suceder. Apagones como herramienta de control. En algunos contextos geopolíticos, los apagones no son accidentales. Se utilizan para desestabilizar sociedades, probar sistemas de control o como excusas para imponer nuevas normas, toques de queda, vigilancia, soluciones tecnológicas. También puede ser parte de la estrategia de reconfiguración energética como para pasar diferentes niveles de electricidad, como es de la hidroeléctrica a las energías renovables. Ahora, ¿qué representa perder la electricidad a nivel mental? Es una revelación brutal de cuán frágil es nuestra autonomía, nuestras sociedades, nuestros países. Nos muestra que no somos tan libres como creemos, porque si falta un servicio básico, todo se cae. ¿Cómo responder? Pues hay que, primero, desconexión estratégica, aprender a vivir con menos dependencia de energía solar de las cocinadas radio y analógicas. Autonomía energética, pequeñas comunidades que ya trabajan en modelos descentralizados de energía. Fortalecer la mente y las emociones, prepararse para no entrar en pánico cuando el sistema falle. Así que es una estrategia de un sistema de pánico social, de estudio social de la masa para poder ver cuánto se altera, cuánto se desespera, cuánto se fractaliza, cuántos de ellos entran en pánico. Y pues a la élite le funcionó bastante con la práctica que hicieron antes de que el bicho se instaurara. Entonces, pues, hay que ver que los psicosociales son algo muy que puedan ser absorbidos, manipulados, contenidos y redirigidos. Ok, Eduardo, vamos a...